Amigos, una vez más juntos para presentarles otra historia junto a otro ser humano como es habitual. Hoy tenemos la grata compañía de un amigo quien sobresale por su trabajo, por su actividad en esta ciudad donde estamos visitando ahora, que es Quillacollo, y pues él nos tiene prácticamente dispuestos para contarnos tanto su historia como la historia que él pretende hacer dentro de su actividad como profesional. Él es el arquitecto Jorge Obando. Muchos lo conocemos por su trayectoria y por sus ganas de hacer algo y trabajar en el sentido de aportar con lo que es su profesión, su sabiduría al respecto. Tenemos en mano una guía turística que ha elaborado él y donde pues, nos ha llamado la atención la referencia que hace de todo este eje de conurbación vinculado a lo que es el turismo, a lo que tendría que ser, las cosas que tendríamos que tomar en cuenta, valorar y cambiar, ¿por qué no?, para mejor. Jorge, qué gusto encontrarte. Un gran saludo. He estado viendo el trabajo que has hecho y bueno, en cierta forma es un resumen de mucha actividad que tienes, pero nos remontamos un poco al arquitecto. Siempre lo digo, a veces de niño se plasma la profesión que uno va a tener. ¿Qué inquietudes empezaron con toda esta carrera que vemos ahora que se manifiesta en obras, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es realmente anécdotas que nos van llevando a través del tiempo para concretar realmente en lo que estamos ahora, ¿no? Bueno, yo desde chico, he estudiado en colegios fiscales, he estado estudiando en básico en la Escuelita Sucre, en la poderosa Escuelita Sucre. Después me fui al colegio Calama, después del Calama, después de bachiller me voy a la universidad y para estudiar, no sabía si estudiar arquitectura o estudiar agronomía, me gustaban ambas. Mira, como anécdota te cuento, en la puerta de las inscripciones, a la moneda, si era sol, arquitectura, si era víbora, me iba a agronomía. Bueno, la suerte me echó a la arquitectura. Bueno, y con el tiempo ya de estar estudiando en la Facultad de Arquitectura, bueno, en esas épocas también era un poco difícil, había épocas también dictatoriales, épocas que realmente la carrera era demasiado costosa. Teníamos que venir en micros que solamente salían hasta las 9, 10 de la noche y a veces a pie inclusive para llegar a nuestra tierra. Bueno, son esfuerzos que hemos ido realizando a través del tiempo y también a veces con la gente que viene también estudiando la misma carrera, emprendemos. Y al final ya bueno, cuando hacemos nuestras tesis de grado, yo dije siempre que las tesis de grado generalmente cuando íbamos a ver nosotros los salones eran exposiciones de hacer hospitales, hacer estadios, hacer escuelas y tal vez no llegaban a la concreción. Entonces mi sueño siempre era el de que algún proyecto de grado vayamos haciendo sea de utilidad en el ámbito social, sirva de referencia para el crecimiento urbano, en este caso como ya arquitecto. Dije, bueno, me perfiraré en quinto año ya con un proyecto que vaya a servir para el desarrollo de mi tierra, como es Quillacollo y el Valle Bajo, la provincia de Quillacollo. Entonces se dio hoy casualmente en la Facultad de Arquitectura, agarrábamos generalmente como estudios diferentes problemáticas y también jurisdicciones. Por ejemplo, trabajamos en Punata, en Sacaba, y justo nos tocó en quinto año de intervenir Quillacollo en el tema de la mancha urbana, que por entonces era una temática demasiado grande de hacer una planificación urbanística. En quinto año hacemos. Y Quillacollo todavía estaba en un proceso de evolución de la mancha urbana porque era muy limitada por entonces y empezamos a sacar fotografías desde lo que es toda la periferia de la mancha urbana, ver las potencialidades agrícolas, pecuarias, industriales, ver el crecimiento urbano, todas las áreas de preservación histórica, los potenciales turísticos, todo aquello con fotografías. Y bueno, yo siempre he sido apasionado al tema de la fotografía. Y cuando tú ves el contexto regional, entonces vas amalgamando ideas para hacer realmente una buena propuesta que sirva en el futuro para el crecimiento de una buena planificación de nuestro territorio. Es así que hacemos la mancha urbana con esas potencialidades en quinto año. Y para mi proyecto de grado, yo elijo una temática diferente a lo que siempre se ha ido haciendo en la Facultad de Arquitectura. Entonces ha sido el primer proyecto de grado que manejamos la temática del turismo.
porque en turismo, ¿qué tiene que ver? Tal vez te preguntarás con el tema de arquitectura, pero estamos haciendo una red turística para Quillacollo, viendo estas potencialidades, no solamente de la Virgen de Urcupiña, sino vamos a hablar de lo que es el majestuoso Tunari, ver lo que es Liriuni, vamos a ver el tema paisajístico, Vinto con sus grandes potencialidades en el tema de lo que ha sido Villa Albina y toda esa belleza que tiene, Tiquipaya, Colcapirua, Sipe, Quillacollo, que por entonces eran una sola provincia. Entonces de ahí es que empecé a hacer una red turística para Quillacollo y terminar un tema específico que era la construcción de la Basílica de la Virgen de Urcupiña, un fenómeno festivo que amalgamaba y englobaba toda una festividad de ámbito internacional y de trascendencia mundial. Es una iniciativa tuya la Basílica, en el diseño, en la parte del diseño y la pre-ejecución. Sí, en su momento, bueno, no se hablaba de Basílica porque era solamente una fiesta costumbrista de la Virgen, bueno, de la Asunción por entonces, después la Virgen de Urcupiña, y estaba entrando con mucha fuerza en los años 89, 90, hasta el 96, que ha sido realmente una verdadera festividad. Entonces nosotros ya con un compañero más nos arriesgamos a hacer el proyecto de grado de la Basílica de Quillacollo como un aporte para ese momento, que realmente las manifestaciones turísticas, la feligresía cruceña que iba creciendo en ese momento era realmente con una gran magnitud y que merecía Quillacollo tener esa basílica, que era urgente. Una vez que sacamos nosotros nuestro proyecto de grado como basílica, empezaron a surgir ya por medios de prensa algunas otras empresas como Cardona, Conatsbol, las propuestas de otras basílicas para querer construirlas sobre esta idea y el proyecto que nosotros hicimos como proyecto de grado. Entonces, te cuento de que todo aquello que hemos ido nosotros manejando desde el quinto año estaba perfilado para lo que en la actualidad se va manejando, toda una red turística, y es lamentable ver que en 20 años de profesional que tengo no se haya consolidado tantos proyectos que estaban prácticamente en una bandeja de plata para el desarrollo de nuestro pueblo, a través de que nuestras autoridades locales en su momento hayan ejecutado todos estos proyectos de desarrollo. Es así entonces de que van haciendo la idea ya de construir el santuario de la Virgen de Urcupiña. Presentamos nuestra propuesta a la parroquia de Quillacollo, al arzobispado, y como éramos nuestros arquitectos nuevos por entonces, estamos hablando del 1993, entonces se empieza a generar la propuesta de la construcción del santuario, de hacerle un espacio de recogimiento espiritual y de que se vaya haciendo el amurallamiento para que no sea agredida en el tiempo con los avasallamientos urbanos que en su momento Villa Urcupiña ya estaba tentando de entrarse a los predios de lo que es el Calvario. Entonces, conjuntamente con el padre Federico, que estaba todavía como párroco, hacemos todo un equipo y ahí entra la participación del arquitecto Moscoso, que también es un docente nuestro en la Facultad de Arquitectura, y empieza a emprender ya a nivel de empresa la construcción del santuario, todo lo que es los sitios de recogimiento espiritual, las entradas, los pórticos y el amurallamiento, donde nosotros también participamos en la construcción de este santuario que ha sido referencial en su momento. Que es aún, ¿no? Y es aún, y realmente qué bien que lo hayamos hecho, porque si en ese tiempo realmente reconozcamos que no hayamos tomado esa decisión de hacer el amurallamiento conjuntamente con la parroquia, hubiera sido un sitio más avasallado en el tema urbanístico. ¿Cómo encuentras tú desde esa época hasta ahora? Bueno, yo creo que se han dado pasos firmes en esa época, pero después de esa gestión también ha habido fragilidad en el tema ya de decisiones políticas dentro del municipio y también de la misma iglesia para emprender proyectos mucho más serios. Te cuento de que el 96, 98 se hace la piedra fundamental, por ejemplo, para construir la basílica en la cima de lo que era el actual Calvario o el santuario de la Virgen de Urcupiña. Estamos hablando de un hito religioso, pero pues un templo referencial a nivel mundial, una basílica que lleve realmente se diría toda la connotación de la trayectoria de la Virgen de Urcupiña, porque se va catalogando basílicas mayores, menores, de acuerdo a la peregrinación que tiene cada festividad. Y aquí en Quillacollo se estaba dando ese fenómeno que era sumamente majestuoso, grande,
y sin precedentes, porque es una de las fiestas únicas a nivel mundial con características de extracción de la piedra. Entonces le daba una característica muy interesante como para hacer la basílica, pero a través del 96, que ha sido la época más alta, se diría, más trascendental de la evolución de la fiesta de Urcupiña, donde teníamos la concentración de feligreses muy devotos del sector oriental, que los cruceños venían con la pañolita blanca y se manifestaban realmente cientos de cuadras con un peregrinaje impresionante. También el sector del altiplano ya va un poco superponiéndose y va formando parte también de esta festividad y se hace un sincretismo. Urcupiña es un sincretismo de la religiosidad católica y la andina. Entonces se va fusionando en una fiesta donde se da la challa y la fe mezclándose. El comportamiento del bayuno es, bueno, va asumiendo diferentes comportamientos tanto del occidente como del oriente. Entonces todo ese estudio cuando nosotros realizamos era complejo para hacer una verdadera basílica donde no tenga límites, porque estamos hablando de congestión de gente de casi 1 millón de visitantes. Entonces no es fácil plantear un proyecto que englobe a todas estas necesidades que tiene. Entonces de ahí es de que el santuario, cuando se quiso hacer el amurallamiento, era una limitante, porque ya dejaría de ser un calvario el tema del muro y también limitaba a las manifestaciones tradicionales que se daban en el mismo lugar de manera natural, pero era una necesidad. Pero se podía haber planteado un crecimiento futuro hacia lo que ha sido la aparición de la Virgen de Urcupiña en el Cerro de Cota, donde ha sido el lugar mítico religioso de nuestra aparición. Entonces hacer ahí un verdadero proyecto en el futuro y en lo que ahora estamos queriendo emprender, ¿no? Me imagino que tú lo has visto y lo ves este proyecto como un tema potencialmente turístico, ¿no? Yo veo que tú has plasmado en este texto varias cosas, ¿no? Partiendo de lo que es la Virgen, las colcas y lugares turísticos por la historia, ¿no? La Casa de Patiño, Pairumani, Liriuni, la Incarraca y todas esas cosas. Más o menos, ¿cómo tú lo organizas? Bueno, esto también merece un poco irnos al tiempo. El 2003, cuando precisamente hicimos, bueno, yo hacía exposiciones en diferentes ámbitos en el tema ya de lo que es la basílica, los proyectos más arquitectónicos por entonces, y casualmente conocimos al licenciado Pereira, que era el director del Museo de la Universidad de San Simón, en Cochabamba, y quien viene un poco a exponerse el tema arqueológico. Y es así que el 2003 hacemos un gran seminario en el Colegio de Arquitectos, donde tuviéramos nosotros el directorio, y hacemos una reunión, un seminario en el tema arqueológico, en el tema arquitectónico. No me olvido de la presencia del licenciado Galindo, que ha sido nuestro concejal, ha sido nuestro alcalde municipal y ahora está como viceministro. Entonces surge la idea de conformar un comité impulsor. Es ahí donde ya le vamos dando cuerpo a todos estos proyectos que estaban navegando particularmente e individualmente por diferentes frentes. En este seminario conjuncionamos todas las ideas y vemos las potencialidades que tiene Quillacollo, no en el ámbito solamente religioso, sino ya vamos el campo arqueológico, que abarca realmente una gran potencialidad. Quillacollo, como provincia, tiene alrededor de 144 montículos muy importantes que hay que explotarlos. Entonces, de ahí entra la idea de la reconstrucción de los silos incaicos de Cotapachi, porque cabe decir de que en el sector tenemos 2.500 silos en estado de cimientos y merecería en ese momento construirlas, hacerlas hipotéticamente como habrían sido en su momento del Incario, estas colcas. Entonces nacen las ideas de esa manera y vamos articulando toda una red. Entonces vamos viendo Incasacay, que era Incasacay como puesto militar administrativo, un centro que administraba toda la producción maicera de este Valle Cochabambino. Vemos lo que es Sierra Mogo, un sitio importante de 4.000 años de antigüedad, donde en lo posterior hacemos investigaciones científicas también en el lugar. Vemos los otros circuitos. Perdón, Jorge, si nos un poco abocamos a lo que son los silos incaicos, que prácticamente nos muestran una función, una actividad agrícola impresionante, pues podríamos
en ese tema abundar bastante, ¿no? Porque es el tema que más hemos desarrollado. Somos auténticamente agrícolas y vinculados al maíz y todo eso. Te propongo es un tema interesante. Una pequeña pausa. Perfecto. Y continuamos Perfecto. hablando de este tema que es tan bonito y tan interesante. Amigos, volviendo con este bonito tema y hablando de esta bonita ciudad y su historia, realmente nos apasiona. Jorge, hablamos de los silos incaicos, que a través de los silos incaicos viene una historia de agricultura, de industria, podríamos llamar, de esa época, que podríamos recuperarla, tomando en cuenta que el maíz viene a ser el que nos vincula a través de la alimentación, con todo este tipo de tradiciones que vivimos ahora, la misma Virgen y todo eso. Es así, bueno, cuando ya, como te digo, vamos conjuncionando ideas de ver la potencialidad que tenemos realmente grandes estudiosos sobre el tema arqueológico, ecológico, religioso, a través de este comité impulsor que nace el 23 de octubre del 2003, entonces se vuelve más interesante, más nutrido el tema de nuestra visión de lo que queríamos para Quillacollo. Y es así, pues, realmente que este Valle Cochabambino, bendecido por la producción agrícola, sobre todo, ha sido realmente el granero de Bolivia y del mundo, porque en esa época del Cusco, por ejemplo, el abastecimiento del maíz se daba a través de esta potencialidad que tenía este Valle Cochabambino, donde las grandes chacras plantadas por el Inca Huayna Cápac, en franjas que venían, según la historia de los cronistas, desde lo que es el cerro de Tunari hasta el río Rocha o el río Zapengo, que se llamaba en el sector sur. Franjas de producción de maíz, pero a escala monumental, a escala impresionante. Estamos hablando, nos hemos sacado a través de lo que se ha ido manejando los volúmenes de maíz que se concentraban en estos silos incaicos, entre 6 a 7 toneladas de mazorcas de maíz. Es como ver en la actualidad, ver realmente 400 camiones, trailers que están trasladando al Cusco esos volúmenes de maíz. ¿Te imaginas realmente eso? Se llevaba a través de las caravanas de llama que iban hasta el Cusco, y también el proceso de avance militar en son de conquista que tenía el incaico hacia el sector oriental. Entonces realmente es, pues, impresionante la producción maicera en esa época, y es de ahí que no solamente Quillacollo, sino todo este Valle Cochabambino va teniendo la producción agrícola por excelencia. No es casual que en la época colonial, en la época republicana, todo ese avanzamiento de la producción ya agrícola de hortalizas va a servir al sector minero, todo aquello, y ese potencial siempre hemos tratado de rescatar en este valle, de que el maíz no se vaya perdiendo. Si vemos en la actualidad, ya no tenemos grandes cantidades de variedades de maíz que se manejaban en aquella época, precisamente por el tema de la contaminación, la erosión de tierras, la tala indiscriminada que sufrió este Valle Cochabambino por el tema del avance urbanístico de las viviendas que ha ido cercenando este valle. Entonces, el último ejemplo que teníamos era en Pairumani, esa franja de árboles milenarios que estaban hacia el lado de lo que es la Villa Albina, y eran unas franjas de protección que en aquella época, como serían realmente como carpas solares que generaban la producción del maíz sin hacer la polinización o hibridizar el maíz Vilcaparo, el maíz blanco, el maíz chuspillo, todo tipo de maíces, pero sin que se vayan volviendo híbridas. Entonces es una tecnología que manejaba el incario de manera científica. Y te cuento que la localización de las colcas tampoco han sido una improvisación. Están ubicadas en un lugar estratégico con alta ingeniería. Estamos hablando en el sector sudoeste de la laguna de Cota, la laguna de Cota milenaria, donde las colcas, 2.500 hilos, están prácticamente situadas en la loma de la colina de Pujrupampa, donde los aires húmedos que brotaban de la laguna y las corrientes y la brisa que permanentemente corría por el sector hacían que estos silos incaicos vayan refrigerando las mazorcas de maíz dentro de los silos. Y le manejan 1 o 2 años para aquellas épocas de hambruna, sequía, que también siempre han habido cambios climáticos en ese tiempo, y estas mazorcas se mantenían frescas. Entonces, esas ubicaciones no eran
improvisadas. No era casual. Todo esto se vuelve un tema turístico. ¿Cómo lo plantearíamos turísticamente? Claro que sería una belleza ver la posibilidad de hacer visitas programadas, ¿no? Ya en esos tiempos. Sí, porque ya dentro del comité nosotros hemos intentado todo aquello de crear diferentes ejes. Como te digo, en el tema arqueológico es claro. El tema de lo que ha sido la construcción de las réplicas de las colcas de Cotapachi, por entonces era necesario hacer una investigación científica técnica de lo que ha sido un silo incaico, qué tamaño, qué proporción, qué escala. Tenemos la base de 3 metros de diámetro y una separación de 2 metros entre silo y silo. Y cuando nosotros fuimos a este lado de Colcapirua y encontramos algunos silos que todavía estaban derruidos con las piedras hacia el interior, que tienen un diámetro menor, estamos hablando de unos 60 de diámetro los más chicos y hasta 2 metros los otros más grandes. Entonces, pero teníamos más o menos la conjunción de piedras que han caído al interior de cada silo, eso nos da la característica que ha sido cónico. Y a través ya de una investigación más de proporciones y escalas, vamos haciendo una réplica de la primera construcción en maqueta de un silo. Con el comité hemos construido un silo hipotético a través de la chilca y de lo que son las cañahuecas, para ver la estabilidad. En el sitio ya se habían hecho investigaciones a través de Geraldine Caballero, que era la directora del museo, luego por el arqueólogo David Pereira como director, hicieron todo un estudio sobre los cimientos y las bases que tenía en cada colca. Entonces, a través de aquello emprendimos, ya como comité impulsó la construcción de 3 réplicas. 3 réplicas que eran solventadas por el Colegio de Arquitectos en aquella época. Empezamos a construir personalmente, yo he construido las 3 réplicas con mi familia y con algunos miembros del comité, un poco para enseñarles a los de la comunidad cuál era el sistema constructivo y cómo debíamos haber más o menos empezado a construir sin lastimar todo lo que es ese patrimonio de las piedras. No podemos tocar por tema de preservación ninguna piedra, y lo hicimos hipotéticamente manejando el adobe, que lo hemos hecho en la misma laguna de Cota, con la misma comunidad, y empezamos a hacer de manera cónica los silos a través de un proceso experimental y un techo de chilcas y paja. Y cuando las primeras concluimos con toda una arquitectura que para nosotros era la más prudente, vimos de que en poco tiempo, en 4 o 5 meses, estaba deteriorando todo el techo, si hubiera sido una chilca muy simple en el tema de cubierta. Entonces vimos de que las inclemencias del tiempo, la lluvia, el viento, lo lastimaba demasiado las colcas. Yo creo que los inques se trascendían a través del tiempo, a través de la piedra, ¿no es cierto? Y de que debía haber sido una estructura mucho más sólida. Y de esa manera entonces que emprendimos 3 réplicas experimentales, hipotéticas, y en la actualidad tenemos 27 réplicas. Hemos hecho un centro ceremonial, se han hecho un área de atención al turista, un CAD, los baños públicos, con la participación de la Alcaldía Municipal de Quillacollo, donde cada año se ha ido poniendo un presupuesto para hacer las mejoras y lo que es la restauración de los silos. También se han hecho limpiezas con el ejército militar acantonado en Cotapachi, con los de la policía militar, las limpiezas, los procesos de deforestación. Durante 11 años hemos tratado de hacer todo un complejo turístico que empieza a funcionar como un verdadero monumento arqueológico nacional. Luego hemos creado la ley 3194 que protege a estos silos incaicos en una extensión de 61.7 hectáreas que tiene toda esta área arqueológica de las colcas. Se tiene la ley de patrimonio nacional a toda una serranía que engloba 1031 hectáreas, que es todo lo que es el sector de preservación religiosa, arqueológica, ecológica y turística, que es la laguna de Cota, que también tiene su propia ley, la ley 2526, la del Santuario de la Virgen Urcupiña como patrimonio, la ley 2536. Hablamos de 4 leyes fuertes que está protegida este sector para el desarrollo turístico, que en este tiempo o en otro tiene que desarrollarse como tal, ordenanzas municipales y disposiciones legales que sí la hacen un verdadero patrimonio nacional. Claro, y viendo desde el punto de vista turístico, pues esto tiene mucho por explotar, ¿no? Pero así en términos generales, aparentemente hemos descuidado el tema turístico, ¿no? Mucho tiempo, y tenemos potenciales junto a lo que venimos conversando. También hay otros lugares. También has plasmado en tu texto Sipe Sipe, viniendo
desde el rincón de la cordillera, que son las ruinas de Incasacay. Bueno, el mismo pueblo de Sipesipe, ¿no? Es que cada provincia, o sea, nosotros hemos llamado provincia de Quillacollo cuando englobaba las 5 secciones municipales, que lamentablemente en la actualidad ya hablamos de autonomías municipales y eso nos hace tal vez de alguna forma una limitante de no pensar en los 8 municipios, pero yo como quillacolleño sigo pensando en la provincia y pienso en mi país. Cuando yo soy boliviano, no soy de Quillacollo, ¿no es cierto? Entonces ese concepto de genérico nos falta a cada uno de nuestros ciudadanos de hablar genéricamente de nuestro territorio. Y cuando intervenimos vemos pues realmente que Sipesipe, por ejemplo, las ruinas de Incasacay, que es un potencial arqueológico, un sitio dimensional de mucha trascendencia, que año tras año va desmoronándose más bien porque no hay precisamente esa participación de nuestras autoridades y las instituciones que vayan reforzando ese trabajo que tiene Incasacay. Se han hecho también algunos intentos y también de crear un comité impulsor allá. El templo no es el más antiguo y sabemos que a la entrada está el templo del terremoto de Sipesipe, donde realmente había un terremoto que ha devastado la población antigua de este pueblo milenario, un pueblo tan hermoso que tenemos. Luego ya es la segunda fundación que tiene de Sipesipe, donde ya conocemos en la plaza. Luego tenemos donde sea la falla de Ayoma, que es la falla geológica donde se ha desatado el terremoto de Sipesipe. Todos son sitios de mucha trascendencia para nosotros. Cada municipio tiene, al igual que Vinto, Villa Albina, vamos a ver todo lo que es la planta hidroeléctrica que funcionaba en esa época de Izcaipata, ahora el parque aquí ya está protegida, tiene su autoadministración. Villa Albina, la hacienda de Patiño. De Patiño, entonces como museo, como la granja experimental de ganado y también el laboratorio de fitogenético del maíz, estudios que hasta ahora mismo van adecuando el maíz para diferentes altitudes y regiones. También trabajan científicamente con la investigación genética del maíz. Entonces hay elementos turísticos impresionantes que hay que desarrollarlos. Quillacollo tiene su el único cantón, que es El Paso, que también tiene una potencialidad, es el pueblo más antiguo, el templo más antiguo de 1571, porque por ahí iba el camino de paso hacia el sector oriental. También Tiquipaya yo creo que tiene realmente un gran potencial turístico en lo que es el medio ambiente, la naturaleza, todo lo que es la serranía de Carmenpampa, Totolima, vamos a ver Altamachi, todo aquello que le hace realmente un potencial impresionante a Tiquipaya, que se suma con toda esa potencialidad que tiene tras el cerro. Las potencialidades acuíferas están ahí en Tiquipaya. Quillacollo, Misicuni. No tenemos que olvidarnos que Misicuni en el futuro va a ser el basamento principal, porque de ahí se distribuirá el agua para todo el valle cochabambino, y hacer un proyecto turístico, pesquero, de turismo de camping, caza, pesca. Es impresionante verlo también como un punto estratégico a Misicuni, todo lo que va a ser el embalse, que nos va a dar realmente una potencialidad turística sin precedentes. Hay una necesidad de hacer todo esto o de valorar todo esto. ¿Qué crees que falla? Yo creo que tenemos que unirnos, yo creo, los profesionales, las instituciones. Tenemos que hablar de un plan integral en planificación, se diría en este caso metropolitano que llamamos, pero solamente tocamos puntos metropolitanos con el tema de la basura, el tema de aguas residuales, todo aquello que ni siquiera están en eficacia, sino hacer un verdadero plan regional que nos lleve a vislumbrar una política económica de trascendencia a través del tiempo. Tenemos que ser sólidos en este aspecto de que la región ha perdido ese potencial productivo en el tema agrario, en el tema industrial. Y sí, yo he sido siempre un convencido de que el turismo es el mejor instrumento para el desarrollo de nuestra región en base a esas potencialidades que tiene. Y a través del gobierno municipal de Cochabamba, de nuestra gobernación y los municipios autónomos que en la actualidad están, tenemos que unirnos y planificar nuestro territorio, qué es lo que queremos para el futuro. Entonces, con una visión, yo creo que cuando se gobierna a través de un eslogan o una visión de decir, bueno, como antes decía, ciudad va a ser una ciudad jardín, ciudad jardín. Ahora, podemos ponerle ciudad turística productiva. Entonces, bajo ese rol podemos todos los municipios trabajar
en un solo norte, que las cosas se vayan amalgamando piedra tras piedra para convertirla a nuestra región en una ciudad realmente que ofrezca al visitante todos los servicios y la infraestructura necesaria para que el visitante esté realmente contento en el tema gastronómico, hotelero, en el tema de souvenirs, producción, en el tema de transporte que merece Cochabamba, porque lamentablemente estamos postergando todos estos proyectos que estamos viendo que nuestra región se va desmoronando precisamente porque no le ponemos el hombro a estos proyectos que merece nuestra región. Tal vez partimos con un eslogan, ¿no? La ciudad del futuro tiene que ser turística, definitivamente estamos de acuerdo contigo. Luego de esta pausa continuamos ya en la parte final conversando sobre este bonito tema. Amigos, continuando con esta historia que nos vincula a esta hermosa ciudad de Quillacollo, pues el arquitecto Jorge Raúl Obando nos comenta todo lo que se refiere a lo que ellos han conformado un comité impulsor de varias obras y varios proyectos que están planteados y me imagino que van a ser ejecutados con el tiempo y viendo la voluntad que existe de tanta gente que está vinculada a través de este proyecto, pues estamos seguros que esto puede ser un pilar fundamental para cambiar las condiciones de nuestros centros turísticos a nivel del Valle Bajo de Cochabamba. Jorge, existen otros proyectos, que les están tomando sus días, su tiempo. A ti como parte del comité impulsor, pues tal vez te corresponde contarnos un poco a detalle cuáles y cómo pretenden plantearlos. Sí, bueno, en torno a lo que hemos hablado de las colcas de Cotapachi, se han ido haciendo proyectos específicos y hemos ido también pues exponiéndolos en diferentes gobiernos municipales de manera que los tomen en cuenta, porque son temas de desarrollo turístico ecológico. Tal es el caso de la recuperación de la laguna. La laguna de Cotapachi, que la llamamos, detrás del Calvario, en su momento ha sido pues una laguna de gran importancia, de conjunción de agua y de ecosistema. Y al Valle Bajo, si tú te das cuenta, no tenemos otra laguna con esas características y lo que merece es ahora recuperarla. Le hemos llamado al proyecto de recuperación de la laguna de Cota. Al recuperar esta laguna vamos a crear la generación de un ecosistema, un medio ambiente, de devolverle a la vida silvestre de las aves que pasan desde la Patagonia hasta el sector oriental, como paso toman la laguna de Cotapachi y la laguna que tenemos en Alalay. Entonces, hay nidificación de aves silvestres, todo aquello. En el proyecto se tienen con especialistas, ornitólogos, todo aquello, medioambientalistas, que vayan creando un ecosistema natural, sin contaminación. Preservando, ¿no? Preservando esa laguna. ¿Qué es lo que ha pasado con la laguna de Cotapachi? Que a través del tiempo ha ido colmatándose de limo, de todo el vaso que entraba de los desbordes del río Rocha. Y eso prácticamente ha quedado a un nivel cero. Lo que necesita es profundizar, dragar todo aquello alrededor de 4 metros de altura, donde hemos calculado manejaríamos un caudal de 4 millones de metros cúbicos de agua almacenada que servirían para generar un ecosistema en el mismo lugar. Esas aguas servirían para el sistema de riego agrícola que tiene la comunidad agraria de Cotapachi y donde podemos experimentar la producción del maíz, conservar esos maíz que se han ido perdiendo a través de todos esos linderos productivos que tienen todavía al borde de la laguna y que estén de carácter experimental relacionados a las colcas de Cotapachi. De manera que esta producción del maíz vaya sirviendo para el tema gastronómico, que muy bien la comunidad agraria puede solventarse económicamente de ese servicio como ocurre en la laguna de la Angostura. Entonces, sembrando los pececillos, que ahí vamos a tener carpas, pejerreyes, tipo de variedades que pueden servir para el servicio gastronómico de la zona, a través de lo que es la producción maicera y lechera que tiene este sector, dándole un rol productivo. Ese es uno de los temas importantes y repoblar todo lo que es la ecología que se ha ido perdiendo a través del tiempo por quemas o incendios intencionales, los algarrobos, los sotos, todas esas plantas que han sido del lugar. Y hacer de que las tunas, que hoy en día es de mucha cobertura en el mercado, también esas plantaciones sirvan como basamento para la producción del mismo lugar.
tener Claro. cabañas vacacionales, tener todo un circuito de, diríamos, ya en el tema del agua, que sirva como espejo de embarcaciones pequeñas que sirvan de paseo y hacer todo un movimiento turístico. Ya sé de que estas aguas, se ha hecho todo un estudio de que deben ser tomadas del río Waikuli, alimentadas a través por un canal que vaya hasta la misma laguna sin mucho costo, de manera que por rotación natural vaya siendo evacuada al mismo río, en el sector contiguo hacia lo que es la Virgen de Urcupiña, del santuario, y de manera natural todos los años van a tener la renovación permanente de agua. Haciendo un círculo. Y no, pues mira, cuando yo veo en la televisión, veo en los medios de prensa los intentos de contaminarla con aguas residuales, que prácticamente el río Roche ya se ha convertido en un río de oxidación de aguas residuales y de aguas industriales. Entonces, como está muy cerca a lo que es el río o la laguna de Cota, es un grave riesgo. Y plantear lagunas de oxidación, todo aquello que pueden atentar a toda esta belleza natural, paisajística y sobre todo ecológica, entonces es un grave atentado que me preocupa mucho y en su momento hemos manifestado nuestra preocupación y si no ahora que las autoridades tomen previdencia sobre aquellos elementos y los proyectos al futuro. Entonces tampoco pensar en el tema de los basureros, todo aquello que es un gran problema que tiene nuestra región, plantearse en los lugares que son idóneos, que deben ser muy bien estudiados. Es uno de los proyectos más grandes que tenemos, el tema de la recuperación de la laguna. Luego otro proyecto interesantísimo es el mirador tripartito que es en el Cerro de Cota, donde ya tenemos avasallamientos urbanos que se han ido dando en estos últimos años, del 2011, 12 y 13, que son asentamientos ilegales, que están prácticamente consolidándose de manera muy rápida y perder tal vez todo ese patrimonio que tenemos en las alturas. No olvidemos que Martín Cárdenas ha hecho la investigación científica de las cactáceas en esa serranía y donde en la actualidad tenemos alrededor de 44 variedades todavía que existen ahí. Y lo que se trata de hacer a través del equipo del Comité Impulsor, hay un equipo de ambientalistas y paisajistas, es de repoblarla y hacer un parque etnobotánico de cactáceas y especies nativas en ese mismo lugar, porque ahí tenemos dos vertientes naturales, al igual que tenemos en el Cerro de Cota, donde pasea la Virgen. Entonces tenemos un lugar hermosísimo. Todos pensarán que el Cerro de Cota es un lugar pedregoso, un lugar árido, inhóspito, no es así. Es un lugar realmente de una cobertura vegetal tan interesante, donde tenemos cactáceas de 6-7 metros de altura, sotos, las cachacachas, que son plantas muy antiguas, pero de un tamaño monumental. Es por eso que un medio ambiente correcto tenemos en el lugar. Belleza, ¿no? Entonces ahí también es donde se pretende plantear la construcción de la basílica, precisamente por la connotación, la altura y la magnificencia que ya tiene ahora. No podemos pensar en el santuario porque ha quedado ya chico. En los 20 años que hemos ido proponiendo era inicialmente en la colina del Calvario, pero ahora ya se ha planteado a través de una visita que se ha hecho con los párrocos de Quillacollo y el arzobispado, plantearlas en el Cerro de Cota, la basílica. Y también ahí estamos consolidando actualmente un comité impulsor para la construcción de la imagen monumental de la Virgen de Urcupiña, una escenificación de la aparición mítico-religiosa de la Virgen. Entonces, de tamaño monumental, alrededor de 45 metros de altura, que estará en estudio, y va a ser este lanzamiento a través de este nuevo comité que se está conformando actualmente, y ojalá en los meses de agosto estemos exponiendo la primera maqueta de lo que va a ser este proyecto, que un poco ya vaya articulando este proyecto turístico, que es el sueño no solamente mío, sino un sueño de los quillacolleños, la región y Bolivia entera. Otro proyecto que también merece ser contemplada y manifestada es los estudios que se han hecho en el montículo de Sierra Mogo, aquí en Orgocalpa, que está cerca de la terminal. También ha intervenido ahí el arqueólogo Christoph Döllerer, que es de nacionalidad alemana, en un convenio internacional con la Universidad de San Simón. Se hacen unos estudios de este sitio arqueológico donde todos los elementos que se han ido extrayendo ahora están depositados en el Museo de Cochabamba, pero tienen una data histórica de 4.000 años de antigüedad. Estamos hablando realmente de un tiempo considerable donde quizás la presencia del maíz esté datando de esos 4.000 años de antigüedad, y si es así, yo creo que el maíz tiene una relevancia y una importancia impresionante para Bolivia en el contexto sudamericano, de que podríamos ser los primeros productores del maíz.
que la ha tenido, ¿no? Y seguro que la tiene, es cuestión de trabajar en ello. Entonces, al margen de esos proyectos, también hemos intervenido con la elaboración del proyecto del Coliseo o el complejo multifuncional Martín Cárdenas, que el 2006 también pusimos en el programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, como uno de los proyectos viables para Quillacollo, pero no con el carácter de que sea un polifuncional deportivo, sino que tenga un uso integral, no solamente deportivo, sino folclórico, cultural, y las manifestaciones que tiene nuestro pueblo de Quillacollo, porque la manifestación folclórica religiosa es lo más fuerte que tenemos. Entonces, tenía esa característica, la capacidad para ese complejo era de 12.500 espectadores. Ahora lo están realizando en el sector sur, ya pero con caracteres de coliseo solamente. Cabe mencionar de que también se ha presentado el proyecto de las academias de etnofolclore y el folclódromo, que es una de las potencialidades que tiene nuestro valle. Vemos de que la fiesta folclórica en Quillacollo va asumiendo de carácter de improvisación las calles para hacer sus prácticas diarias. Entonces merecen ellos de tener un espacio donde se profesionalice la danza, la música, el arte, a nivel ya de representación internacional hacia afuera de este gran acervo folclórico que tenemos. Estamos hablando del folclódromo. Del folclódromo. ¿Qué características tendría esto? Y el folclódromo tiene las academias tanto de lo que es el canto, la danza, la música, la producción de artesanías, souvenirs, hacer las prácticas de cada región. Son 3 bloques que se presentan en la maqueta, que se presenten al sector altiplánico, al valle y al oriente. Entonces, en toda una producción, como te digo, de artesanías, producción de vestimenta, arte, gastronomía. Entonces funcionen de manera planificada y tengan sus propios coliseos de exhibición permanente, donde concluiría en una gran vía que llamamos nosotros el folclódromo, similar al Brasil, que se conoce características del folclore nacional, digamos graderías monumentales, donde tengas todos los servicios de abastecimiento, seguridad, tengas servicios higiénicos, tengas el tema de las filmaciones de televisión, radio, transmisiones, y tengamos una coreografía pero sin precedentes. Haciendo un estudio desde lo que es el santuario de la Virgen de Urcupiña hasta las rieles del ferrocarril, tenemos 2 kilómetros de distancia. Solamente tomando esa distancia de 2 kilómetros con graderías monumentales, ocupáramos toda la congregación de gente turista que viene, que está distribuida improvisadamente por las calles de Quillacollo, y se terminaría todo ese caos de que por mi casa, por mi calle tiene que entrar la fiesta folclórica y no tenemos una planificación adecuada. Claro. Entonces en este folclódromo tuviéramos realmente una fiesta sin precedentes. Con menores riesgos, menor riesgo. Qué interesante, bueno, estamos cerca de las fiestas de Urcupiña, donde todos hablan de Urcupiña y todos se abocan a opinar y a dar soluciones a los problemas que a veces no avanzan durante todo el año. Sin embargo, bueno, valió la pena en esta ocasión un poco salirnos de nuestro formato trascendental, que es el ser humano, para poder hablar de lo turístico de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y tratar de rescatar podríamos llamar estas fuentes turísticas, minas que están por ser explotadas recién. Las ideas son siempre bienvenidas. Es bueno conversar con gente que se inquieta, con gente que conoce, con gente que le gusta el tema, y pues hemos caído con mucho acierto para conversar en esta ocasión con el arquitecto Jorge Obando, quien nos habla de tantos proyectos y tantas ideas y tantos aportes que en verdad nos inquietan, y dejamos las puertas abiertas para que mucha gente también pueda hacer lo mismo. Jorge, una pregunta que no puede faltar para este final. ¿Qué inquietudes lo llevan a hacer, o por lo menos a plantear y estar inquieto en todo esto? Bueno, yo creo que se nace con ese principio de servicio, y cuando uno tiene esa convicción de depositar el tiempo para su yacta, lo haces pues sin pensar en el tema económico, sin ver las retribuciones, ¿no? Poner al servicio, los proyectos siempre he puesto al servicio de mi querida Quillacollo, de mi región, de Bolivia, porque es el aporte que debe ser todo profesional, sin ese carácter de esperar algo a cambio,
o siempre cuando te ven en el tema político te dicen, no, este tipo tal vez está queriendo perfilarse como diputado, como alcalde? No, nunca ha sido mi ambición. Las ideas son las únicas que no se pueden comprar ni vender, ¿no? Las ideas se las da y los que pueden tomarlas las asumen. Te cuento que nosotros pues siempre hemos confiado en eso, pensar de que existen hombres que hacen las cosas por convicción y por fe en lo que creen, pues existen. Una prueba eres tú. Nosotros hacemos algo similar, aunque mucha gente se ha cuestionado durante varios años preguntándose a dónde queremos llegar. Normalmente asocian con la política, asocian con situaciones de privilegio y no es así. Tú lo has dicho bien y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La política no es el único camino a través del cual se puede hacer el bien, ¿no? Podemos hacerlo unipersonalmente, en grupo, como ustedes. Lo importante es tener fe en algo y creer en lo que uno realmente se empeña. Jorge, un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista muy interesante y prestos para cualquier otro tipo de lanzamiento que estemos realizando como Comité Impulsor. Claro. Yo creo que las pilas no se acaban, continúan y vamos a seguir emprendiendo otros proyectos de desarrollo para nuestra región, nuestra Bolivia. Las pilas se recargan. Así es. Un gusto, pues. Gracias. Amigos, nuestro reencuentro la siguiente semana con otro tema similar. Amigos, una vez más juntos para presentarles otra historia junto a otro ser humano como es habitual. Hoy tenemos la grata compañía de un amigo quien sobresale por su trabajo, por su actividad en esta ciudad donde estamos visitando ahora, que es Quillacollo, y pues él nos tiene prácticamente dispuestos para contarnos tanto su historia como la historia que él pretende hacer dentro de su actividad como profesional. Él es el arquitecto Jorge Obando. Muchos lo conocen, lo conocemos por su trayectoria y por sus ganas de hacer algo y trabajar en el sentido de aportar con lo que es su profesión, su sabiduría al respecto. Tenemos en mano una guía turística que ha elaborado él y donde pues, nos ha llamado la atención la referencia que hace de todo este eje de conurbación vinculado a lo que es el turismo, a lo que tendría que ser, las cosas que tendríamos que tomar en cuenta, valorar y cambiar, ¿por qué no?, para mejor. Jorge, qué gusto encontrarte. Un gran saludo. He estado viendo el trabajo que has hecho y bueno, en cierta forma es un resumen de mucha actividad que tienes, pero nos remontamos un poco al arquitecto. Siempre lo digo, a veces de niño se plasma la profesión que uno va a tener. ¿Qué inquietudes empezaron con toda esta carrera que vemos ahora que se manifiesta en obras, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es realmente anécdotas que nos van llevando a través del tiempo para concretar realmente en lo que estamos ahora, ¿no? Bueno, yo desde chico, he estudiado en colegios fiscales, he estado estudiando en básico en la Escuelita Sucre, en la poderosa Escuelita Sucre. Después me fui al colegio Calama, después del Calama, después de bachiller me voy a la universidad y para estudiar, no sabía si estudiar arquitectura o estudiar agronomía, me gustaban ambas. Mira, como anécdota te cuento, en la puerta de las inscripciones, la moneda, si era sol, arquitectura, si era víbora, me iba a agronomía. Bueno, la suerte me echó a la arquitectura. Bueno, y con el tiempo ya de estar estudiando en la Facultad de Arquitectura, bueno, en esas épocas también era un poco difícil, había épocas también dictatoriales, épocas que realmente la carrera era demasiado costosa. Teníamos que venir en Liriuni, vamos a ver el tema paisajístico, Vinto con sus grandes potencialidades en el tema de lo que ha sido Villa Albina y toda esa belleza que tiene. Tiquipaya, Colcapirua, Sipe, Quillacollo, que por entonces eran una sola provincia. Entonces de ahí es que empecé a hacer una red turística para Quillacollo y terminar un tema específico que era la construcción de la Basílica de la Virgen de Urcupiña, un fenómeno festivo que amalgamaba y englobaba toda una festividad de ámbito internacional y de trascendencia mundial.
que era la Es fiesta una de Piña. iniciativa tuya la basílica, en el diseño, en la parte del diseño y la pre-ejecución. Sí, en su momento, bueno, no se hablaba de basílica porque era solamente una fiesta costumbrista de la Virgen, bueno, de la Asunción por entonces, después la Virgen de Urcupiña, y estaba entrando con mucha fuerza en los años 89, 90, hasta el 96, que ha sido realmente una verdadera festividad. Entonces nosotros ya con un compañero más nos arriesgamos a hacer el proyecto de grado de la Basílica de Quillacollo como un aporte para ese momento, que realmente en micros que solamente salían hasta las 9, 10 de la noche, y a veces a pie inclusive, para llegar a nuestra tierra. Bueno, son esfuerzos que hemos ido realizando a través del tiempo y también a veces con la gente que viene también estudiando la misma carrera, emprendemos. Y al final ya, bueno, cuando hacemos nuestras tesis de grado, yo dije siempre que las tesis de grado generalmente, cuando íbamos a ver nosotros los salones, eran exposiciones de hacer hospitales, hacer estadios, hacer escuelas, y tal vez no llegaban a la concreción. Entonces mi sueño siempre era el de que algún proyecto de grado vayamos haciendo sea de utilidad en el ámbito social, sirva de referencia para el crecimiento urbano en este caso. Como ya arquitecto dije, bueno, me perfilaré en quinto año ya con un proyecto que vaya a servir para el desarrollo de mi tierra, como es Quillacollo y el Valle Bajo, la provincia de Quillacollo. Entonces se dio hoy casualmente. En la Facultad de Arquitectura agarrábamos generalmente como estudios diferentes problemáticas y también jurisdicciones. Por ejemplo, trabajamos en Punata, en Sacaba, y justo nos tocó en quinto año de intervenir Quillacollo en el tema de la mancha urbana, que por entonces era una temática demasiado grande de hacer una planificación urbanística. En quinto año hacemos, y Quillacollo todavía estaba en un proceso de evolución de la mancha urbana porque era muy limitada por entonces, y empezamos a sacar fotografías desde lo que es toda la periferia de la mancha urbana, ver las potencialidades agrícolas, pecuarias, industriales, ver el crecimiento urbano, todas las áreas de preservación histórica, los potenciales turísticos, todo aquello con fotografías. Y bueno, yo siempre he sido apasionado al tema de la fotografía. Y cuando tú ves el contexto regional, entonces vas amalgamando ideas para hacer realmente una buena propuesta que sirva en el futuro para el crecimiento de una buena planificación de nuestro territorio. Y es así que hacemos la mancha urbana con esas potencialidades en quinto año. Y para mi proyecto de grado, yo elijo una temática diferente a lo que siempre se ha ido haciendo en la Facultad de Arquitectura. Entonces ha sido el primer proyecto de grado que manejamos la temática del turismo. Porque el turismo, ¿qué tiene que ver? Tal vez te preguntarás con el tema de arquitectura, pero estamos haciendo una red turística para Quillacollo, viendo estas potencialidades, no solamente de la Virgen de Urcupiña, sino vamos a hablar de lo que es el majestuoso Tunari, ver lo que es